Bueno, aprovechando que volvimos a estar en fecha FIFA, vuelve a jugar Colombia. Tengo preparada una tier list de todos los jugadores convocados por Colombia a las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Se divide en cuatro partes. Destacó, jugador que fue muy destacado en las eliminatorias. Rindió, barra cumplió, que jugador que no fue destacado, pero lo hizo bien o por lo menos cumplió su deber. Quedó debiendo. Jugador que no le fue bien, que se esperaba mucho de él, no cumplió, que jugó muy pocos partidos y por ahí no pudo demostrar tanto. Fue de paseo, jugador que no jugó ni un solo minuto, lo llevaron y no jugó absolutamente nada. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Primero tenemos a Álvaro Montero, que jugó dos partidos, uno de ellos fue contra Uruguay, entró de cambio, me acuerdo mucho porque expulsaron a Camilo Vargas. Vamos a dejarlo en que cumplió. Me parece que jugó dos partidos, no es que haya hecho mucho, pero él cumplió en lo que tenía que hacer. Me parece que cumplió. Creo que el otro fue contra Brasil, si no estoy mal. Vamos a dejarlo en que rindió barra cumplió. No rindió, pero cumplió. Camilo Vargas, sin lugar a dudas, destacó de lo más destacado de Colombia. Jugó 14 partidos y tuvo 5 porterías a cero. Los jugadores con más minutos y con más partidos jugados en esas eliminatorias. Destacó, nada que decir aquí. Seguimos con Davis Vázquez, que fue de paseo, pero fue de paseo, gran paseo se metió. No jugó ni un solo minuto, no jugó ni un solo partido. Lo llevaron, pero no alcanzó a jugar nada. Vamos con Kevin Mier. No sé si ponerlo en cumplió o en quedó debiendo. Para mí quedó debiendo Kevin Mier. Jugó tres partidos, tuvo una portería cero, que fue contra Perú, pero para lo que es como arquero, me parece que quedó debiendo. Sobre todo en el partido con Venezuela dejó algunas dudas. Me parece que lo voy a dejar en quedó debiendo porque sé el nivel que tiene o lo que puede dar. Me parece que quedó debiendo. David Ospina lo voy a poner en fue de paseo. Ospina en todas las eliminatorias fue llevado porque tiene experiencia en selección por manejo de grupo, pero no por nivel, la verdad. Ospina ya hace rato no está a nivel selección y lo llevaron recurrentemente, pero jugó 0 minutos en esa eliminatoria. Entonces vamos con fue de paseo. Aunque él no fue de paseo, fue a hacer esas funciones que le estoy diciendo. Pero aquí es dentro de la cancha lo que estamos calificando. Entonces Ospina no jugó ni un solo minuto. Me quedo con que fue de paseo. Seguimos con Carlos Cuesta. Jugó 5 partidos. Me parece que lo que jugó cumplió. No rindió. Pero vamos a ponerlo en que cumplió. Parece que es un buen jugador. Pero para mí la dupla titular de Colombia debe ser Davinson Sánchez con John Hander Lucumí. Cuesta cuando jugó lo hizo bien, pero vamos a dejarlo en cumplió. No le alcanza a llegar a destacó. Seguimos con Daniel Muñoz, que jugó 13 partidos y claramente, sin lugar a dudas, destacó de lo mejor que tiene Colombia. Jugador que defiende muy bien, que suma al ataque, que tiene gol. Eliminatorias no hizo ni un gol ni una asistencia, pero jugador que destacó. No vamos a medir solamente por estadísticas, porque Muñoz destacó, todos lo sabemos. Seguimos con Santiago Arias, que jugó 4 partidos y tuvo 2 asistencias. Vamos a dejarlo en que cumplió. Un jugador que no es que destaque mucho, es un jugador llamativo, pero es un jugador que siempre que juega rinde, juega bien. Y para suplir a Muñoz lo hizo muy bien. Vamos a dejarlo en que cumplió. Seguimos con Jerry Mina, que jugó 8 partidos e hizo un gol. Fue en la última fecha contra Venezuela. La verdad, Jerry Mina hace rato que no tiene nivel para selección. Es un jugador que yo, la verdad, principalmente yo, con mucho respeto lo digo, no seguiría llevando selección. Tuvo su época dorada, su Mundial 2018, esa época, pero ya pasó. Yo, la verdad, me parece que me queda debiendo porque tuvo errores defensivos. Cuando jugaba con Davinson, tocaba Davinson jugar por izquierda. Davinson por izquierda no es tan bueno por ponerlo por derecha. Entonces a mí me parece que quedó debiendo Jerry Mina y
ya es un ciclo como cumplido en selección. Davinson Sánchez destacó. Para mí es el mejor central que tuvo Colombia en las eliminatorias y que tiene Colombia. Es un central que cuando está sano, con buen nivel, con buen ritmo, es muy destacado. Que a veces tiene errores, sí es verdad, pero me parece que es un buen central y es el mejor central que tiene Colombia para mí por nivel, por experiencia, por todo. Jugó 12 partidos e hizo un gol, que fue un gol, creo que fue el partido contra Chile, que ese fue un gol que le pega aquí, le entra por allá. O sea, un gol de chiripa, como diríamos, pero fue gol igualmente. Seguimos con Johan Lucumí, que jugó 14 partidos, también fue de los que más partidos tuvo, y me voy a quedar en que rindió. Vamos a dejar en rindió. No cumplió, sino rindió. Vamos a ponerlo aquí primero incluso, para que sepamos que rindió. Jugador que con Davinson hace una muy buena pareja. Central zurdo, que no tenemos centrales zurdos en la selección. Está Dita, pero no es convocado recurrentemente. De los convocados recurrentemente, central zurdo el único. Buena salida de balón, buen físico, buen juego aéreo. Me parece que se complementa muy bien con Davinson y lo vamos a dejar en que rindió porque es una muy buena eliminatoria. Vamos con Mojica. También, vamos a dejarlo en que rindió. No alcanza para destacó porque en algunos partidos él es como un jugador como de partidos también. A veces rinde muy bien, pero a veces es como, vamos a dejarlo en que rindió. Esa eliminatoria jugó 8 partidos, no jugó tanto comparado, por ejemplo, a Davinson, a Vargas, a Muñoz. Jugaron casi doble de partidos. Tuvo una asistencia, lo hizo muy bien, pero no alcanza para destacar. Vamos a dejarlo en que rindió. Vamos con David Machado. Es un jugador que a mí me hace acordar mucho a Pablo Armero en su físico, en la forma como juega, como corre, parece que es muy ofensivo, muy carro loco, por así decirlo. Jugó 5 partidos de Pierre Machado. No sé si ponerlo en quedó debiendo, porque para mí no tuvo la mejor eliminatoria, pero no lo hizo mal tampoco. No sé si quedó debiendo o cumplió. Voy a ser bueno con él. Vamos a dejarlo en cumplió. Pues cumplió su labor ahí. Lo que tenía que hacer lo cumplió. Vamos a dejarlo así. Cristian Borja jugó 4 partidos, tuvo una asistencia. Vamos a dejarlo en que cumplió, lo hizo bien cuando tuvo que jugar, jugó sobre todo los partidos de altura, en el alto, con Bolivia. Un balón que cumplió. Seguimos con Frank Fabra, que a ver, quedó debiendo. Jugó un solo partido, fue contra Uruguay, y me acuerdo que Colombia iba ganando el partido y por cierta responsabilidad de Fabra nos empatan el partido. Un gol de cabeza, tuvo cierta responsabilidad ese día, entonces vamos a dejarlo en que quedó debiendo. Nomás lo convocaron una sola vez, no volvió a venir. Tranquilamente fue de paseo, pero no porque jugó un partido y quedó debiendo ese partido, jugó muy regular. Seguimos con Willer Dita, jugó 2 partidos. Me acuerdo jugó de titular en el alto, jugador que tiene huella de altura, juega en Cruz Azul en México, juega en la altura. A ver, en el alto no jugó tan bien. A mí me parece que me quedó debiendo, porque es un central que en la Liga Mexicana lo hace muy bien, tiene muy buena salida sobre todo, y en selección no lo pudo plasmar todavía. Entonces es un jugador que puede dar más, que yo creo que está convocado en esta fecha en amistosos también creo, y me parece que puede dar más. Un jugador que puede dar más, entonces vamos a dejarlo en quedó debiendo. Vamos con Gerson Mosquera, que jugó 4 partidos e hizo un gol. Vamos a dejarlo claramente en que rindió y cumplió. Rindió más que cumplió. Jugó apenas 4 partidos, jugó incluso lateral derecho, un jugador polivalente. Hizo un gol muy importante a Argentina, que lastimosamente después se lesiona y no puede seguir viniendo porque se tuvo una lesión grave. Pero es un central que tiene futuro en la selección, joven, físico, con talla, buen manejo del balón. En el partido es un poquito nervioso, pero tiene un buen manejo del balón. Vamos a dejarlo que rindió porque me parece que lo hizo muy bien. Seguimos con Juan David Cabal. Jugó apenas 2 partidos con la selección. Ninguno fue titular.
me dejaron que quedó debiendo, no porque haya jugado mal, no, pero un caso similar al de Mosquera. Fue apenas 2 partidos y tuvo una lesión grave con la Juventus y no pudo demostrar. Jugó central joven, zurdo también, que tenemos escasez en el lado izquierdo de la defensa. Entonces quedó debiendo porque yo sé que puede dar mucho más y va a tener su oportunidad en la próxima eliminatoria. Puede incluso estar en el Mundial, es un jugador muy bueno. No por nada está en la Juventus. Pero vamos a dejarlo en que quede viendo porque pues apenas jugó 2 partidos, no pudo jugar mucho. Vamos con André Felipe Román, que este sí quedó debiendo, pero muchísimo. Jugó un partido nada más contra Argentina en Buenos Aires. Entró, la verdad no estuvo muy bien. No estuvo tan fino que digamos. Le sacaron una amarilla y todo. No me parece que hizo un buen partido ese día, entonces me parece que quedó debiendo. Seguimos con Carlos Andrés Gómez, que jugó 2 partidos e hizo un gol. Pues claramente con esos números cumplió. Hizo un gol en el último minuto, me acuerdo, en Montevideo para empatar el partido contra Uruguay, que después terminamos perdiendo en lo añadido. En añadido empatamos y el minuto nos remontan. Pecho fría total ese día, pero entró bien ese día y no tuvo muchas oportunidades. El otro partido no recuerdo con quién jugó, pero vamos a dejarlo en que cumplió. Seguimos con Álvaro Angulo, que lo voy a poner en quedó debiendo, porque me pasa parecido con Román. Sé que pueden dar más, son muy buenos laterales. Angulo sí jugó un partido titular, contra Venezuela lo jugó completo, pero los goles de Venezuela llegaron por ese lado, se vio un poquito nervioso, entonces me parece que queda debiendo porque sé que puede dar más y porque ese día no jugó tan bien que digamos. Seguimos con Jefferson Lerma, que claramente destacó, jugó 14 partidos, el Kaiser del mediocampo. Es muy distinto Colombia con Lerma, Colombia sin Lerma. Lerma le da equilibrio, le da salida, le da juego aéreo ofensivamente y defensivamente. Lerma es una pieza fundamental en Colombia. Se ha sabido comportar muy bien Lerma, jugador muy importante en el esquema de Lorenzo y muy querido por todos los colombianos. Destacó claramente lo mejor que tuvo Colombia. Seguimos con Wilmar Barrios, un jugador que para mí extrañamente fue borrado. No sé por qué lo borraron, la verdad. Jugó apenas 3 partidos, jugó Wilmar Barrios en estas eliminatorias, no jugó prácticamente nada. Lo que hizo me parece que lo hizo bien, cumplió, no sé por qué la verdad lo borraron. Al principio era convocado, después paré de contar, nunca más lo volvieron a llamar, no sé la razón la verdad, pero vamos a ver lo que cumplió porque lo que jugó lo hizo bien. Mateus Uribe, claramente quedó debiendo mucho Mateus. Jugó 7 partidos e hizo un gol contra Uruguay. Ese partido lo jugó bien. Pero de resto, Mateus Uribe, y aunque no cuenta aquí, la Copa América entró contra Uruguay, se comió unos goles. Desde ese momento Mateus bajó, cayó en picada en eliminatorias, no dio pie con bola, inclusive ya ni siquiera es convocado. Jugador que quedó debiendo bastante en estas últimas eliminatorias con Colombia, la verdad. Bastante quedó debiendo Mateus. Seguimos con Richard Ríos, también de los más recurrentes. Fue bien destacado, pero lo voy a dejar en que rindió. Para mí de los que más rindió. No lo dejo destacado porque algunos partidos tuvo como un bajón de nivel. Incluso lo criticaron mucho, pero para mí es muy buen jugador en Colombia. Rinde muy bien en Colombia. Pero Lejamon rindió, no en destacó por el bajón que tuvo en algunos partidos. Jugó 15 partidos, Richard Ríos hizo una asistencia. Un jugador que supo ganar el puesto al principio de la eliminatoria, nadie lo conocía, nadie sabía quién era, pero llegó, jugó el partido contra Brasil y empezó a ganarse el puesto, a ganar confianza, termina siendo titular indiscutible en esa selección y lo viene haciendo muy bien. Puede ser en destacó, pero vamos a dejarlo en rindió. James David Rodríguez Rubio, claramente destacó y en primer lugar, no tengan en cuenta el orden, estoy poniendo nomás así, pero James lo voy a ponerte primero porque fue el que más partidos jugó en la eliminatoria, jugó 18 partidos, 3 goles, 7 asistencias, el que más asistencias tuvo. James es el jugador central de Colombia, es no la figura, porque la figura es Lucho Díaz,
pero es distinto. El jugador que mueve los hilos de Colombia, jugador, el 10, jugador con más experiencia que tenemos, se puede decir, el capitán, jugadorazo James en eliminatorias, en estadísticas, en valoración, en todo estuvo muy alto en las eliminatorias. De pronto algún que otro partido, inclusive me acuerdo que en esas eliminatorias no empezó como titular, titular era Carrascal, pero desde el partido con Uruguay le quitó el puesto totalmente, muy merecido James, claramente tiene que estar en destacó, nada que decir. Seguimos con Juan Guillermo Cuadrado, solamente jugó un partido Cuadrado y el partido lo jugó bien, parece que cumplió, solamente jugó un solo partido Cuadrado, pero creo que fue contra Venezuela, empezó como capitánito, no sé por qué nunca lo volvieron a llamar, la verdad me parece raro, pero pues el técnico tendrá sus razones, es un jugador que puede ser parte del proceso todavía, un jugador que tiene 37 años, es verdad, tiene edad encima, pero es un buen jugador. No sé la verdad Lorenzo por qué lo borró, nunca lo volvió a convocar, pero vamos a dejarlo en que cumplió ese día, porque lo hizo bien. Jorge Carrascal. Carrascal me parece muy buen jugador a mí, me encanta cómo juega Carrascal, pero claramente quedó debiendo bastante en esas eliminatorias. Empezó como titular, contra Venezuela jugó muy bien, sus partidos jugó muy bien, pero contra Uruguay en Barranquilla James jugó ese día y desde ahí Carrascal no volvió a probarla. Un jugador muy técnico, con mucha gambeta, muy distinto a los demás, pero a veces cuando entraba no entraba fino. Es un jugador que en selección queda debiendo un poco. Un poco no, queda debiendo mucho, porque sabemos que puede dar mucho más. Me parece que queda debiendo Carrascal, la verdad. Seguimos con Juan Fernando Quintero Paniagua, destacado. Ustedes dirán, Juan fue destacado, sin ir titular. Si es verdad, jugó 6 partidos, tuvo 2 goles, 2 asistencias. Cuando Juanfer jugaba, destacaba. Juanfer entraba a los partidos, se notaba. Por eso lo dejo un destacado. Aunque no hacía titular constante, lo que quieran decir, pero destacó Juanfer en lo que jugó. Nadie puede venir a negarme eso. Que me lo niegue, pues bueno, cada quien tiene su opinión, esa es la mía. John Solís, que fue de paseo, no jugó ni un solo minuto. Nada que decir ahí. Kevin Castaño empezó jugando titular. Empezó titular, rindió bien al principio, pero también fue desplazado por Lerma y por Richard. Me parece que quedó viendo al final. Cuando entraba a ver, no es que lo haya hecho mal, pero yo sé que Castaño puede dar más en la selección. Vamos a dejarlo que quede viendo, aunque no jugó mal. Que queden debiendo no significa que jueguen mal. En algunos casos sí, pero en algunos otros no. Pero o sea, Castaño no jugó mal, pero para lo que él puede dar, quedó debiendo un poquito. Jugó 9 partidos, hizo una asistencia. Pues lo repito, al principio era titular indiscutible, después fue perdiendo el puesto y cuando perdió el puesto bajó un poquito el nivel. No jugó mal, pero perdió un poquito de nivel. Seguimos con Sebastián Gómez, que fue de paseo, lo convocaron y nunca jugó ni un solo minuto. ¿Qué voy a decir? Sigue Nelson de Osa, que también fue de paseo porque nunca jugó ni un solo minuto. Y cuando podía jugar, se lesionó. Entonces, un jugador que tuvo mala suerte. Inclusive en esos amistosos lo iban a llamar también, pero se lesionó. Es un muy buen jugador de Oz, muy buen jugador. Esperemos a ver que cuando pueda jugar, qué va a hacer, porque es un muy buen jugador y tengo muchas expectativas con él. Seguimos con Gustavo Puerta, también el mismo caso, fue de paseo, lo convocaron, pero nunca jugó Gustavo Puerta. Es un jugador que en la sub-20 de hace 2 años ilusionó mucho porque era el capitán, daba muy buena salida al equipo, el 5 un 5 con no solo de los que pegan, sino que también dan salida. 5 distinto. Es un buen jugador también a futuro. Vamos con Portilla. Parece que jugó lo que jugó, cumplió. Portilla jugó 5 partidos, entró desde cambio. Cuando no estuvo Lerma jugó él, como por ejemplo con Uruguay, que me parece que lo hizo muy bien. Vamos a dejarlo en que cumplió Portilla. Seguimos con Marín Minestrosa. Marino que la verdad tuvo muy pocos partidos, jugó solamente 2 partidos Marino y Nestroza. Fue muy poquito para lo que es Marino y Nestroza, para lo que ha demostrado Nacional.
y cuando tenía que jugar contra Brasil, no jugó. Entonces ahí Lorenzo me quedó con una espinita con Marino, pero pues lo que jugó, me parece que quedó debiendo porque jugó muy poco y lo que jugó no alcanzó a demostrar lo que él demuestra en Nacional. El encare, la gambeta, el descaro, el picante, no lo pudo demostrar. Entonces me parece que quedó debiendo Marino. No es que quiere decir que sea un mal jugador ni nada de eso, pero quedó debiendo y creo que todos estamos de acuerdo. Seguimos con Johan Carbonero, que fue de paseo de la selección, no jugó tampoco ni un solo minuto. Seguimos con Rafael Carrascal, también lo convocaron contra Argentina y fue, pero entrenó nomás y no jugó ni un solo minuto, fue de paseo. Seguimos con Hamilton Campas. Hamilton me quedé viendo. Jugó 5 partidos, la gran mayoría de ellos de cambio. Creo que jugó alguno de titular, creo que contra Argentina jugó de titular, no estoy mal. Ese partido no jugó mal, pero para lo que puede ser Hamilton Campas, queda debiendo. Es un buen jugador, es joven, pero no tan joven, ya tiene sus 25, 26 años, creo que tiene 25. No sé, no sé, Hamilton en selección no ha rendido tan bien, pero tampoco es que le han dado tantos minutos. Queda viendo. Ya será Asprilla. Aquí con Lorenzo tengo un tema. Es posible que ya será Asprilla ha jugado nomás 2 minutos, 2 partidos, perdón. Por ejemplo, jugadores como Campas tengan 5. Ya ser un muy buen jugador, pero pues con lo que ha jugado, ¿qué le vamos a decir? Queda viendo porque no ha jugado prácticamente nada. ¿Qué más puedo decir de él? Vemos con el Cucho Hernández, que ha jugado también 2 partidos y claramente queda debiendo. Lo que hacen los clubes no lo puede hacer en la selección. ¿Pero por qué? Porque el Cucho Hernández es un 9 y Lorenzo, ¿qué hace? Lo pone de extremo. Contra Bolivia jugó de suplente, entró allá en el alto, pero de extremo. Él no es un extremo. Lorenzo tiene que entender eso. Con el día que ponga el Cucho Hernández de 9, ese día se le puede juzgar como es. Si juega bien o juega mal. Pero de 9, no de extremo, por favor. Así fue con Perú en Barranquilla. Para suplir a Lucho Díaz que no puedo jugar, puso al Cucho de extremo, que él no es extremo. Seguimos con Rafael Santos Borré, jugador que al principio era titular indiscutible. Debutó con gol contra Venezuela, después hizo un gol en Paraguay de penalti para los 3 puntos, pero poco a poco fue bajando a nivel, muy criticado, la gente no le tiene como tanta fe, yo me incluyo ahí, no es malo, pero para mí queda debiendo Rafael Santos Borré, la verdad. Quedó debiendo en los demás partidos que jugó, la verdad. Mateo Casierra también fue de paseo, no jugó ni un solo minuto. John Córdoba. A ver, John Córdoba jugó 10 partidos con la selección colombiana en sus eliminatorias, hizo 2 goles. Es que me pase. No, lo voy a poner en quedó debiendo. ¿Por qué? Porque John Córdoba es el jugador que más desperdicios tuvo en esa eliminatoria. Me acuerdo clarito con Bolivia, con Ecuador. La cantidad de goles que se comió John Córdoba en esas eliminatorias no está escrita. La cantidad de goles que se comió, bastante, oyó. Dejémoslo en. Hizo 2 goles, quedó debiendo. Seguimos con John Jader Durán. Jugó la misma cantidad de partidos, 10 partidos, 2 goles, una asistencia. Pero para lo que es Durán y la manera en que se ha desenvuelto Durán en selección, queda debiendo. Porque sabemos que Durán es un muy buen jugador, tiene condiciones, pero en selección no las ha demostrado en su totalidad. No ha podido ser el 9 de referencia que necesitamos. En algún que otro partido lo hizo muy bien, contra Paraguay, por ejemplo, contra Perú entró, lo hizo muy bien, pero le queda debiendo un poquito, me falta de Durán, me falta un poquito más. Contra Chile lo hizo muy bien también, pero esperemos pues que es muy joven todavía, le queda mucho por delante. Sé que nos va a dar muchas alegrías, pero en lo que es hoy, queda debiendo un poco. Seguimos con Luis Fernando Díaz Marulanda, claramente destacadísimo, el mejor jugador que tiene Colombia en la actualidad. Es el mejor jugador que tenemos. Así mucha gente no le guste, así mucha gente lo critique, nada que hacer. Luis Fernando Díaz es el mejor jugador que tenemos en la selección Colombia. 17 partidos de los que más jugó, uno menos que James,
7 goles, fue el que más goles hizo y 3 asistencias, destacadísimo, goles importantes a Brasil, a Argentina, goles que ganaron partidos, muy importante Luis Díaz y Colombia tiene que rodearlo a él. La selección tiene que empezar a jugar alrededor de Luis Díaz y lo que haga James. Luis Díaz y lo que haga James y otro jugador que lo mencionaron ahorita. Luis Díaz destacadísimo totalmente. Seguimos con Luis Sinisterra. Jugó 6 partidos, hizo un gol y una asistencia, pero me parece que quedó debiendo porque jugó muy poco tiempo. Primero que todo, las legiones no lo respetaron tanto, pero quedó debiendo un poquito. Contra Chile entró, lo hizo bien. Contra quién más, creo que jugó contra Perú también allá, si no estoy mal. Y lo hizo bien, pero queda debiendo porque Sinisterra es un jugador que promete o prometía mucho, sino que las lesiones no lo respetan. Pero es un muy buen jugador. Seguimos con Roger Martínez. Jugó un solo partido en el Alto contra Bolivia. Salió lesionado ese día. A ver, vamos a dejarlo que quedó de viento. No porque jugó mal, porque pues en un partido cabe demostrar. Por eso lo digo que quedó de viento, porque pues cabe demostrar en un partido. Es un jugador que hay expectativas de él porque es un jugador que es muy, muy encarador, muy técnico. Es un buen jugador, pero pues nomás tuvo un solo partido. Luis Suárez, que destacó claramente. Jugó 2 partidos, hizo 4 goles. Creo que tiene el mejor promedio goleador de toda la selección. Lo voy a poner en rindió, sí, pero nomás jugó 2 partidos, hizo 4 goles, mucha cantidad para lo que jugó y goles importantes. Entonces vamos a dejarlo en destacó. Dairo Moreno. Puede ir en quedó debiendo o en cumplió, pero yo lo voy a poner en cumplió porque pues es Dairo Moreno, nada más por decir ya. No hay mucho que decir de Dairo. Diego Baloyes, convocado pero nunca jugó, fue de paseo. Leo Castro igualmente, convocado pero nunca jugó, fue de paseo. Juan David Mosquera igualmente, convocado pero nunca jugó, fue de paseo. Y aquí sigue uno que para mí es jugador más infravalorado que tiene la selección Colombia. Jugador que nunca valoramos bien. Colombia es una con John Arias y otra sin John Arias. Con John Arias jugamos totalmente distinto y mucho mejor. John Arias nos da manejo de balón, nos da físico, nos da recuperación. Es el, para mí, top 3 mejores jugadores que tenemos. Inclusive diría que puede ser hasta el mejor. En algunos partidos fue el mejor, sin lugar a dudas. Entonces me quedo con John Arias en destacado. En resumen, la gran mayoría están queda debiendo. También muestra que, a ver, muchos de estos no tuvieron casi minutos. Muchos de estos jugaron mal. Muchos de estos no los pusieron en la posición que era. Muchos de estos se esperaba más, no dieron tanto. Pero muchos de estos también van a tener más oportunidades y ahí tienen que demostrar. Otra gran parte que aunque rindió y cumplió en un término medio que es aceptable. No es lo más top, pero es aceptable. Y me parece que los que quedaron destacó son la columna vertebral, exceptuando pues a Juanfer y a Luis Suárez, que Juanfer es casi que suplente y Luis Suárez pues que apenas se metió, pero que ya es importante, pero apenas se metió en la selección. Y fue de paseo pues jugadores que, por ejemplo, De Osa va a tener más oportunidades, Carbonero también, Juan David Mosquera también, Puerta también, Solis también, David Vázquez yo veía que también, pero quién sabe. En resumen, fue una eliminatoria buena por momentos, pero por momentos sí sufrimos bastante. Con Colombia, la calidad de jugadores que tenemos no debimos haber sufrido tanto, pero bueno, se cumplió el objetivo. Me faltó de pronto poner al técnico ahí también, es verdad. Si de pronto me faltó algún jugador, pues ahí me perdonan. Traté de investigar lo más que pude, de meter a todos los que encontré. 52 jugadores me dio la lista, o 54, no me acuerdo, pero son varios jugadores, son bastantes. Si alguno se me escapa, pues ahí me perdonan, pero pues traté de hacerlo ahí con todo el cariño y el amor del mundo, y pues espero les haya gustado. Todo bien, nos vemos, eso es todo.